El día de hoy vamos a trabajar el tema de cómo diseñar nuestra vida. Y el objetivo de estos talleres, estos 7 talleres que los vas a encontrar incluso si por ahora en algún momento no puedan conectarse en vivo, lo van a poder ver grabado en YouTube, ¿ok? Entonces, son en total 7 talleres donde cada uno de ellos es como una base para el siguiente taller. Vamos a cerrar con el taller más importante que yo considero, que es la gestión del tiempo y prioridades. Pero para poder yo trabajar gestión del tiempo y prioridades, que es uno de los temas que más me piden siempre cuando hago terapia personalizada, es lo que más trabajo, la gestión del tiempo. Pero para poder hacer eso, yo primero tengo que partir por qué es importante para mí. Y para poder saber qué es importante para mí, regreso al primer paso. Y el primer paso es cómo creo mi futuro, cómo diseño mi vida. ¿Ok? Entonces, para yo poder diseñar mi vida y crear mi futuro, lo primero que tengo que saber es cuáles son mis metas, mis objetivos, y yo puse algo más, cuáles son mis pasiones, qué me apasiona. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero antes de eso, igual presentarme, yo soy Kevania Gómez, soy terapeuta de RTT y coach de alto rendimiento. Terapeuta RTT porque trabajo con la terapia de RTT y coach de alto rendimiento porque, bueno, estudié un curso con Brendon Burchard, no sé si algunos lo ubican, y él específicamente trabaja el tema del alto rendimiento, high performance. Entonces, el objetivo es que todos podamos conseguir grandes resultados en nuestra vida. Y ahora, ¿cómo es que yo suelo trabajarlo esto? Usualmente con métricas, es decir, siempre mide tu proceso, mide cómo estás avanzando en tu día a día, del 1 al 10, cómo te sientes, cómo te gustaría sentirte y qué tendría que pasar para que te sientas de esa forma. Es como que esas 3 cosas que yo siempre voy preguntando a mis clientes cuando trabajo con alguien para que ellos vayan midiendo su proceso. Pero tú también lo puedes hacer, porque así como nosotros podemos estudiar con alguien y que alguien nos guíe, también lo podemos hacer solos. El objetivo de este programa es para que todos puedan hacerlo, entre comillas, solos, porque estamos en grupo, pero a la vez no estás solo, porque cualquier cosa puedes preguntar al grupo, puedes preguntarme directamente a mí, ¿no? Y de esa forma no estamos solos. Entonces, ese es el objetivo y hoy día vamos a partir con eso, ¿no? ¿Cuáles son tus metas y tus pasiones? Y para eso te voy a dar 3 minutos, porque tenemos que hacerlo con bastante tiempo de claridad, para que todos puedan escribir en esos 3 minutos una lista. Es como que una lista de sueños. Imagínate que de pronto viene un mago y te va a decir, ¿qué te gustaría tener? Entonces, lo primero que vas a llenar es una lista de sueños. No importa si tú creas que es imposible, si por ejemplo en tu lista de sueños, bueno, yo quiero, por decir, ¿no? Bueno, quiero tener una isla propia, como lo obtuvo en algún momento Tony Robbins, ¿no? Eso, por ejemplo, no es mi sueño, pero si tu sueño es así de grande, escríbelo. Escribe en esa lista, tienes 3 minutos, ya pasó 30 segundos. Continúa escribiendo cuál es tu sueño, cuáles son tus sueños, cuáles son aquellos sueños que tú tenías cuando eras pequeñita. Ve escribiendo, yo te voy a seguir hablando, pero ve escribiendo porque el tiempo va pasando. Son 3 minutos nada más para que escribas cuáles son tus sueños y la idea es que hagas una lista lo más grande posible de cuáles son los sueños que tú tuviste en tu vida de cuando eras pequeñito, en tu vida adolescente, en tu vida adulta y ahora que eres mayor. Y empieza por todos esos sueños que quizás sientes que ya es muy tarde. La realidad es que una de las cosas que yo sí he visto que pues no se puede ya, es que cuando pasamos cierta edad como mujeres ya no podemos ser mamás, ¿no? Hola Dani, ¿cómo estás? Entonces, eso pasa como uno de los sueños que no podemos conseguir, pero sí quiero que te enfoques en todos aquellos sueños que sí podrías conseguir, ¿ok? Entonces, en este momento continúa, ya nos queda 2 minutos, minuto y medio, literal, minuto y medio, así que a continuar escribiendo. ¿Cuáles son tus sueños? Escribe tu lista de sueños. Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años. No creo que quisiera ser arquitecta, pero literal dibujaba planos de la casa en la que yo quería vivir a los 30, ¿no? O a los 25 incluso decía, me acuerdo. En esos planos había una piscina, había un jardín, porque a mí me encantaban los animales y yo quería tener mi espacio para tener mis gatos en ese entonces, mi gato, mi loro, mi hámster, que luego los tuve viviendo en un departamento, pero pues no fue el sueño que yo tuve en ese momento. ¿Por qué quiero que te enfoques en eso? Ahorita vamos a ir al siguiente, ya nos queda 1 minuto. Entonces sigue escribiendo. ¿Cuáles son esa lista de sueños que te gustaría cumplir aquí en tu vida?
¿no? Enfócate en todo aquello que aunque sientas que pueda ser difícil, pues no lo es, no lo es, ¿no? A menos que, como te decía hace un momento, ¿no? Pues me digas, bueno, yo tengo 60 y quiero ser mamá yo misma, ¿no? O sea, ya es una situación difícil. Sí se puede a través de alguien, sí se podría, si adoptas, sí se podría de muchas formas, pero tú misma a esa edad, por ejemplo, ya no se puede. Entonces, pero hay otras cosas que sí se puede, que uno puede arrancar. Yo estudié mi tercera carrera cuando tenía 38 años. Entonces es como que yo en qué momento me hubiera imaginado iba a ser terapeuta, iba a ser coach, en ningún escenario. De verdad que nunca me lo creí. Y a los 38 cambié eso y comencé a estudiar algo que no tenía nada que ver con mi vida anterior, ¿no? Por eso yo siempre digo que mi vida cambió y en mi vida pasada, porque mi vida pasada era en la empresa, era temas yo era de la carrera de marketing, o bueno, sigo siendo, pero ya no ejerzo, ¿no? De la carrera de marketing, veía la parte de finanzas, veía muchas cosas, pero en ese entonces era otra vida y en ningún momento me pensé hacer terapia, trabajar con la sanación interior. Es más, ahora incluso trabajo con el tema de la energía, trabajo con tantas cosas que en ningún momento yo soñé con eso, ¿no? Entonces, pero sí soñaba con algo, y yo soñaba con ayudar, y con ayudar a la mayor cantidad, se acabó el tiempo, con ayudar a la mayor cantidad de personas. Entonces, algo por ahí era uno de los sueños que yo tenía. También soñaba con tener mi casa con piscina, con tener muchas cosas. Entonces, de esa lista que has escrito, espero que te hayas dado el tiempo de verdad de haber escrito rápidamente algunas cosas, qué era lo que tú realmente quieres. De esa lista de sueños, ahora quiero que identifiques, no sé cuántos escribiste, quiero que identifiques los dos o los tres más importantes, que son los que, si te quedaran 5 años de vida, son aquellos que realmente te interesarían. Por ejemplo, una de las cosas que yo puse cuando hice mi lista de sueños y dije, yo quiero ir a Jerusalén. Y de verdad que me encantaría, pero tengo muchos otros sueños antes que ese que cumplir. Si realmente tuviera que elegir, no elegiría ese. Es algo que me encantaría, como ir a Egipto, por ejemplo, ver este, las pirámides, son cosas que sí me encantaría, pero no está dentro de las prioridades de mis sueños. Entonces ahora lo que quiero que hagas es de esa lista que escribiste, que escojas solo tres o dos, los más importantes que tú sientes. Por ejemplo, uno de los sueños que yo tenía y que lo cumplí y era trabajar en casa y poder ver a mi niña crecer. Y es algo que llegué a hacerlo, ¿no? Es algo que yo soñaba desde que era niña porque veía que mi papá estaba trabajando en casa y yo decía, yo cuando sea grande quisiera darle a mis hijos lo mismo, ¿no? Que yo llegaba del colegio y veía a mi papá, yo me iba al colegio y veía a mi papá, yo no era de esos niños que sé que la mayoría lo ha pasado, ¿no? Que llegas a la noche y tus papás ya no están, no, eso yo no lo viví, por ejemplo, viví otras cosas, pero eso no. Entonces, ese era uno de los sueños que yo tenía. Y, por ejemplo, eso para mí era más importante que hacer un viaje por todo el mundo. Entonces, quiero que ahora te enfoques no solamente en la lista de sueños que pusiste, sino que selecciones los dos o tres más importantes, los que realmente serían importantes si te quedaran, no sé, 5 años de vida y en esos 5 años solo tuvieras esa opción de elegir estos tres. ¿Cuáles serían? Una vez que elegiste tus sueños, por ejemplo, yo les compartí el hecho de, oye, yo quiero quedarme en casa, quiero trabajar para poder ayudar a criar a mi hija, no solamente irme al trabajo y no educarla, ¿no? Ahora, trae sus desafíos. Cuando uno hace emprendimiento, para todos los que trabajan en emprendimientos, trae sus desafíos. No es como recibes el sueldo y ya está, no te preocupas por nada. Aquí hay muchas cosas de gestión emocional. Y yo digo, el emprendimiento es la mejor carrera de gestión emocional en la que puedes entrar, porque de verdad hay mucha gestión emocional que trabajar internamente, porque el tema del ingreso suele ser muy voluble al inicio y puede incluso no cubrir un sueldo básico de afuera, de la calle, donde no tienes mucha responsabilidad, ¿no? Entre comillas digo, porque siempre tienes tus cosas, pero no tienes mucha responsabilidad y te recibes algo mensual todos los meses, ¿no? Y que no te estresa y no te genera ningún tipo de incomodidad. El emprendimiento suele generar eso, pero uno va aprendiendo resiliencia, va haciéndose más fuerte y va trabajando en sí mismo, en qué cosas yo puedo ir mejorando para poder construir lo que realmente quiero. Mi prioridad era trabajar en casa y eso lo conseguí. Tenía otras prioridades, entonces, ¿por qué te tocó eso? Porque quiero que mires esos dos o tres que elegiste y ahora elige por qué. Escríbelo, escríbelo en este momento. ¿Por qué has elegido esos dos o tres como los más importantes para ti? Yo les digo, lo mío venía del pasado, mi historia con mi papá, que yo veía pues que él estaba en casa, ¿no? Y de ahí he tenido otras cosas que también he buscado cumplirlas, he buscado ir por ahí. En la parte mía, por ejemplo, el hecho de ayudar me gusta mucho por la historia también que viví de no poder ayudar, ¿no? Cuando era niñita de 2 o 3, y muchos tenemos
carencias por esos pensamientos de que de niñita de 2, 3, 5, 6 años tendría que haber podido ayudar a mis padres. Y como no lo pudimos hacer, creamos carencias. En mi caso me pasó eso, ¿no? Ya al final lo he trabajado bastante en mí y ya no es una carencia, sino es una oportunidad bonita que me tocó de crecimiento, que es otra forma de verlo. Pero yo quiero que veas en ti esos 2 o 3 que elegiste y que me digas por qué es importante para ti. ¿Por qué es importante para ti eso que has elegido? No sé si alguien quiere compartir en el chat o de forma hablada. Hola Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Yo me confundo con los horarios, chicos. Ahorita yo sé que es buenas noches para España. Entonces, si alguien quiere compartir uno de sus sueños, de los que son importantes, de los que sí o sí les gustaría cumplir, para que podamos analizar que cada sueño tiene un porqué, pero ese porqué tiene un valor y es donde tú tienes que enfocarte. Este sueño no es solo porque sí viene el sueño, sino porque hay un valor dentro del sueño que tú quieres cubrir. Ese valor en mi caso es la familia, en mi caso el valor de la familia es mucho, tiene mucho peso en mi vida. Entonces, eso era algo que me ayudaba. Berta ha escrito, me da libertad de tiempo económico para estar más tiempo con mis seres queridos. Eh, Ok, sería el porqué, ¿no? Entonces, Berta, ¿me podrías decir cuál es tu sueño, por favor? Para poder profundizar en la parte de los valores para que todos puedan agarrarlo como ejemplo. Y si alguien más quiere escribir, adelante, porque lo que quiero que identifiquen es el valor. Yo les contaba en algún momento, cuando yo era niña, a mí me encantaba cantar, pero nunca canté porque era pésima cantando. Pero lo que yo buscaba no era cantar, era conectar. Y que al día de hoy, cuando yo hago terapia, conecto. Entonces no necesité aprender a cantar, porque por ahí no iba. Por eso me enfoco en el valor. A ver, continúo con Berta y después Doralí, porque Doralí también creo que quiere participar. Berta ha escrito, ser un excelente profesional y servir de la mejor manera. ¿Ok? Eh, ¿qué es lo que, qué es lo que te mueve, Berta, de ser un excelente profesional y servir de la mejor manera? Si tú buscas el por qué, ¿en qué te ayuda eso? Si gustas, puedes prender solo tu audio, si no quieres prender tu cámara, está bien, pero sí tu audio para escucharte, o por escrito, como te sientas más cómodo. ¿No? ¿Por qué ser una buena profesional y servir de la mejor manera? ¿Cuál es el valor que estás llenando con ese sueño? Porque siempre hay un valor. ¿Cuál sería ese valor? Buenas tardes con todos. Sí, no lo tengo Hola, muy identificado. Creo que es el valor de ser reconocida. Ser reconocida. No sé si eso incluye la libertad. Digamos, siempre he buscado en cualquier parte, trabajo, cualquier cosa, buscar la libertad. Creo que es uno de mis valores principales, la libertad. ok, ok. Cuando tú me pones ser un excelente profesional y servir de la mejor manera, ¿a qué te refieres? ¿Puedes profundizar un poquito ahí? Que ese es tu sueño, ¿verdad? Porque ese es uno de los sueños que tú has puesto. Sí, por ejemplo, yo estudio psicología y también quiero formarme como coach. Si es que quiero dar un buen servicio como psicóloga y como coach, y, digamos, de esa manera ser reconocida, ayudar a más gente, ayudar a más personas y de esa manera poder más, digo, tener recursos económicos y de esa manera poder tener libertad. Ya, perfecto. Gracias, Berta. Ya. Gracias, Berta, por habernos compartido. Quiero que cada uno de ustedes mire también su propia historia y se van a dar cuenta de algo. Eh, cuando nosotros tenemos un sueño, es el valor lo que nos mueve. Berta dijo primero es ser un excelente profesional y servir de la mejor manera. Cuando profundizamos es quiere ser una buena profesional en psicología y una buena coach. Cuando fuimos a los valores es como que más profundo del por qué es quiero ayudar, pero a la vez tener reconocimiento. Si voy más profundo, en este caso, el valor sería este sentimiento de que cuando hago eso, ella también mencionó la libertad. Cuando hago eso, esto de ayudar a los demás, de alguna forma, alguien me va a decir gracias, me van a ver. Y probablemente, Berta, en tu historia, no te han visto, porque lo que estás buscando es eso. O sea, sí ayudar, sí está bien, que se te vean. Dos, estás buscando tener el control, porque la libertad en realidad es una forma de tener el control. Es porque quizás de niña tampoco has tenido el control de algunas cosas. Yo estoy aquí generalizando, bueno, no generalizando, dando como un ejemplo, pero cada uno de ustedes sabe el porqué de su propia historia, es decir, ¿por qué es importante para ti eso que acabas de pedir?
¿no? Por ejemplo, ¿por qué era importante para mí conectar con las personas? Porque yo de niña no conectaba con nadie. Entonces yo he buscado completar eso de adulta que yo no llegaba a hacer de niña, ¿no? Y mi forma de conectar era ayudando, era... En mi caso yo no era no era que quería que me vieran, porque es más, yo me escondía, pero sí quería ayudar porque yo sentía que valía, porque claro, mi valor estaba en ayudar, porque yo de niña no había sentido eso. Entonces mi valor estaba en ayudar y mi valor estaba en eso. Entonces quiero que vean que todo lo que tú quieres como sueño tiene un porqué. Cuando vas a ese porqué y vas profundo, vas a encontrar ese valor. Ahora, trata de llenar ese valor de otra forma, si de la forma que tú estás buscándolo aún no lo consigues. Te doy un ejemplo. Yo aún no tengo mi casa con piscina y eso era algo que yo quería cuando era joven. ¿Pero por qué quería la casa con piscina? Ah, porque cuando yo era niña, yo vivía en un taller grandote donde solamente había tierra, había grasa y yo nunca me podía vestir bonita. Entonces, cuando yo comencé a crecer y tenía 15 años, me acuerdo que yo quería decir, ah, yo quisiera tener una casa donde no haya tierra, donde no haya esto, donde no haya lo otro. Entonces, ¿cuál era el valor que quería satisfacer dentro de mí? De poder tener ciertas cosas que no había tenido. Si voy más profundo, ok. ¿Por qué quería tener ciertas cosas? Ah, porque también mi valor no estaba en mí, sino en las cosas que tenía. Entonces, quiero que vean, entonces si mi valor no estaba en las cosas, no estaba en mí, sino en las cosas que yo tenía, significaba que tampoco me iba a valorar porque no tenía. Entonces, si yo ahora busco que lo que yo estoy buscando está tratando de llenar el valor de valor propio, puedo cambiarlo y puedo comenzar primero a entender que mi valor no depende de las cosas que hago, no depende de las cosas que tengo, no depende de lo que yo consiga, sino depende internamente del amor propio que yo me tenga a mí misma, de cómo me valoro yo. Y desde allí es como comienzas a crear cualquier resultado que tú quieras crear en tu vida. Porque cuando no lo tienes así, ahí es donde se crea la incongruencia. Es decir, yo quiero todo esto, pero no siento que me lo merezco. Yo quiero todo esto, pero tengo miedo de tenerlo porque si tengo mucho dinero me van a secuestrar, me van a robar, me va a pasar todo esto. Yo quiero tener todo esto, pero no quiero perder a mi familia porque si yo crezco, mi familia me va a dejar porque ya no voy a ser igual que ellos. O sea, tantas cosas he visto de incongruencias que vivimos y por eso no llegamos a conseguir lo que queremos. Y es por eso que tú tienes que entrar en ese equilibrio tanto de lo que quieres emocionalmente con físicamente y el por qué lo quieres. Entonces, yo sí puedo tener mi casa con piscina, pero ya no para satisfacer el valor de, ok, valgo porque tengo algo, sino porque lo quiero y punto. Y puedo comenzar a trabajar en función a eso, ¿no? Y es más, por ejemplo, les comparto que ya no quiero esa cocina. Eso era algo que yo quería cuando tenía 15 años, ¿no? Y que en este momento no es mi prioridad. Tengo tantas prioridades que la casa con piscina no está en la prioridad de número uno ni dos, creo que estaba en el número 20, creo, ¿no? Hay muchas otras prioridades antes de esa. Entonces, sí puedes conseguir lo que es importante para ti. Solo ponlo en esa lista de prioridades que... Por ejemplo, Maurín ha compartido, quiero lograr tener libertad financiera, poder trabajar online, eso es bello, apoyar a mis hijos para poder terminar sus estudios universitarios y viajar, perfecto. Entonces, Maurín, yo te diría lo mismo, ok, querer tener esa libertad financiera vibracionalmente va a hacer que tú sientas que no estoy en esa libertad financiera. Entonces genera una incongruencia interna. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para comenzar a acercarme a tener esa libertad financiera? No necesitarla. Créanme que es un juego un poco confuso, pero yo parto desde algo. Todos hemos estudiado en el colegio y hemos estudiado química, en algún lugar nos han enseñado que nosotros estamos hechos de células y cada célula está hecha de átomos, ¿correcto? Y cada átomo, cuando tú lo llevas a verlo, ¿no? Microscópicamente, nanoscópicamente sería, ¿qué vas a ver? Vas a ver que cada átomo tiene electrones rodeando, ¿verdad? Y solamente la parte del protón y del neutrón es la materia, que es chiquita. Y todo lo que está alrededor es la energía. Entonces, el átomo se puede decir que es 1% materia y 99% energía.
por deducción, si el átomo es 1% materia y 99% energía, significaría que tú como ser viviente eres 1% materia y 99% energía. Es importante la energía con la que tú vayas por las metas y objetivos que tú quieras. Entonces, no voy desde la escasez, sino desde la abundancia a la libertad financiera. ¿Qué decir desde la abundancia? Agradecer, agradecer lo que ya tengo, sentirme bien con eso que ya tengo y seguir trabajando por eso que también quiero tener. Entonces, de esa forma ya no estoy en esa no vibración con lo que realmente quiero. Paciencia, paciencia, porque también tengo clientes, por ejemplo, que a veces me dicen, yo quiero tener este objetivo, pero la verdad es que solo tengo 2 horas al día porque tengo esto o este otro reto que no me permite ahorita poder dedicarme a este emprendimiento, pero solo tengo 2 horas. Ok, sí es posible que puedas crear algo con 2 horas, pero realmente ¿cuánto tiempo te va a tomar hacerlo a 2 horas todos los días a que si avanzaras 4 horas todos los días, a que si avanzaras 6 horas todos los días? Hay que entender que si lo hago a 2 horas, el tiempo va a ser más largo, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes habla otro idioma, cuando nosotros aprendemos un idioma nuevo, pasa que si tú lo estudias cada sábado, ¿no? Así le dediques 4 horas todos los sábados, o lo estudias 2 horas martes y jueves 2 horas, tu aprendizaje va a ser mucho más rápido si lo estudias 2 veces por semana, 2 horas, a que si lo estudias todos los sábados 4 horas. ¿Por qué? Porque el tiempo de espacio en donde lo vuelves a ver es tan largo que tu mente no lo llega a absorber con la misma fuerza que cuando lo haces 2 veces por semana. Y por eso es que más recomiendan estudiar una lengua 3 veces por semana. Y si tú lo quieres aprender así, tú viajas a Estados Unidos o a cualquier lugar de lengua inglesa, por ejemplo, si fuera el inglés, ¿cuál es la palabra? Inmersión, no sé cómo decirlo de otra forma. Ya. Estás allí y vas a poder captar la lengua mucho más rápido, porque estás vibrando por todos lados con esa lengua. Entonces es lo mismo. Es lo mismo con el tema de las metas, de los objetivos. ¿Y por qué toqué la palabra pasiones? Porque tiene que ser algo que te apasione, ¿no? Cuando hay algo que te apasiona, no va a haber excusa, no va a haber límites, no va a haber problema que te limite. En cambio, si no te gusta, ahí es donde vas a encontrar desafíos, ahí vas a encontrar cosas. Ahora, es posible que lo que estés haciendo en este momento no te guste, pero te lleve a aquello que sí te guste. Si pasa eso, yo te sugiero que te amarres de esta idea de lo que sí te gusta y de esto que no te gusta. Es un momento, es un paso. Por ejemplo, cuando ponemos un emprendimiento, tenemos que llevar todo al inicio. Así tengas mucho capital, tenemos que llevar todo. ¿Por qué? Porque como líder tienes que saber qué procesos lleva cada parte del trabajo y comienzas a delegar, ya teniendo claridad de cómo funciona cada cosa. Como padre, igual, tú no le enseñas a tu hijo a amarrarse las zapatillas y tú mismo no sabes amarrarse las zapatillas, por ejemplo. Tú tienes que saber hacer algo para que puedas enseñarlo. Entonces, en ese proceso es importante, y normalmente los padres pues amamos a nuestros hijos y por eso es que les enseñamos de todo. Pero en ese paso, lo que quiero que te enfoques es qué cosas de tu día a día, de tu vida, amas que podrías llevar a esto que estás haciendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, Maurín coloca, ¿no? Apoyar a mis hijos para poder terminar sus estudios universitarios. Perfecto. Yo te diría, Maurín, que de estas 3 cosas que tú has puesto, las que acabas de colocar, es que te pongas un objetivo para cada cosa que puedas ir consiguiéndolo mes tras mes. ¿Saben por qué, chicos? Porque cuando nos ponemos la montaña tan alta y decimos, en un año consigo todo esto, puede llegar, supongamos que arrancamos hoy día en noviembre, estamos en octubre del otro año y quizás aún no lo has conseguido. Y eso nos genera un sentimiento de que no soy capaz de hacerlo. Y cuando vienen esos pensamientos de que no somos capaces, en lugar de hacer como una espiral positiva que nos hace sentirnos cada vez más capaces de cosas, funciona al revés, como una espiral negativa que cada vez nos va haciendo más pequeñitos y que no somos capaces de conseguir las cosas. Entonces, para esto es, ponte objetivos pequeños, logrables, ¿no? Yo uso mucho la metodología SMART, ¿no? Que sea específico, medible, alcanzable, importante para ti, ¿no? Y en un tiempo determinado. Ponte, por ejemplo, ahorita, para el 31 de diciembre, ¿cómo estaría tu proceso? Voy a tocar el ejemplo de Maurín, pero quiero que tú pienses en el tuyo. ¿Cómo estaría tu proceso de esas 2 o 3 cosas que has elegido para el 31 de diciembre? Por ejemplo,
Maurín, si tú solo te enfocas en conseguir la libertad financiera, esa montaña va a ser tan lejos que la vas a ver muy, muy lejos. Pero podrías ponerte un objetivo quizás de comenzar para, no sé si estás ahorrando en este momento, pero una de las cosas que yo tengo clarísimo ya al día de hoy es que si quieres tener libertad financiera, tienes que llegar a un punto en el que vivas mínimo con el 70% de tus ingresos y que ese 30% lo mandes al ahorro e inversión. Es lo mínimo, eso es lo primero. Así ganes, no sé, vamos a poner sueldos de Perú, 1.000 soles, o así ganes 2.000, 5.000, el monto que sea, vive con el 70%. Es difícil cuando uno está empezando, sí. Peor si todavía no tienes el ingreso que quieres, si tienes deudas y todo lo demás, sí, sí. Pero si realmente quieres tener esa libertad financiera, ese es el paso uno. Primero, págate a ti mismo. ¿Se acuerdan esa regla? Pues te pagas a ti mismo. Yo les compartí en uno de los talleres que hice de finanzas, era, elige un porcentaje. El 1, el 2, el 5, el 10, elige un porcentaje. Entonces, si quieres lograr la libertad financiera, de una vez elige un porcentaje hoy y ponte un objetivo para el 31 de diciembre, para que tú digas, ok, a partir del 31 de diciembre va a ser tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el porcentaje con el que arrancas hoy o que continúas expandiéndolo hoy? ¿Y cuál es el porcentaje al que llegas al 31 de diciembre? Yo les he contado muchas veces, yo arranqué con 1%, me daba risa, gracia, vergüenza, pero no importaba, porque empecé y arranca, si no puedes, arranca con el 1%. No te limites. Y aunque vaya creciendo lento, te sientes bien porque ya estás generando algo, hábito. Arranca con el 1% y continúa. Número 2, me dijo apoyar a mis hijos para poder terminar sus estudios universitarios. Perfecto. Ponte un objetivo para diciembre que tenga que ver con esto de apoyar a tus hijos para que ellos puedan terminar sus estudios universitarios. Que quizás ni siquiera tenga que ver con, mira, con el tema del pago de la escuela, sino, por ejemplo, una de las cosas que yo pienso hacer con mi niña, cuando ya sea adulta, por ejemplo, es, hijita, te voy a pagar a una persona para que vaya y limpie toda tu casa. Porque todos invertimos tiempo cuando estamos en casa en la limpieza de la casa. Entonces, yo digo, que mejor regalo, en lugar de ir yo, pago a alguien que limpie su casa y le ahorré un montón de tiempo, que ella va a poder usar más inteligentemente para poder generar crecimiento en ella, ¿no? Ahora, si no lo aprovecha así, bueno, es su decisión. Pero, ¿se dan cuenta? O sea, ¿cómo puedo ayudar yo a mi hija en sus estudios universitarios? Así, claro que sí. También así, el día de hoy, claro que sí, porque yo le digo, ok, hijita, ¿no quieres lavar los platos? Haz estas actividades y te salvas, ¿no? O si no, las cosas de acá. Cuando seas adulta, yo creo que todos, no sé si todos, pero yo me acuerdo cuando era niña y tenía todas estas responsabilidades, decía, cuando yo sea grande voy a ser tan rica que voy a tener a alguien que me haga todo en la casa. También lo decía. No sé cuántos de ustedes lo habrán dicho en algún momento molesto, y me pasó que no tuve a nadie y yo misma tenía que hacerlo todo. Entonces, es importante cómo nos planteamos esas metas, de esos sueños, pero desde ya. No esperes a 1 año, a 5 años, a 10 años, desde ya. Ahora, una fórmula que yo aplico particularmente es eso que tú estás logrando, eso que tú estás logrando ya el día de hoy, incrementale un 30% y póntelo de objetivo para el siguiente mes. Supongamos que tú estás en ventas y ya vendes 1.000 soles, por decir un ejemplo, incrementale un 30%, ponte el objetivo de 1.300. Tu peor escenario, no tu mejor escenario, porque tu mejor escenario puede ser 3.000, pero tu peor escenario es 1.300. Este grupo en el que estamos todos se llama Eleva tu termostato. ¿Por qué es Eleva tu termostato? Porque quiero que mires tu vida, en algún punto pasa esto. Si, por ejemplo, tus ingresos están en 5.000, te aseguro que en media, y me refiero tuyos, de tu familia, de tus padres, como que todos han tenido ese ingreso de 5.000. Entonces, ¿qué pasa? Que en media tú vas a estar ganando 6.000, 7.000, 4.000, 3.000, pero vas a estar por allí. Pero si tus ingresos de tus padres fueron, por ejemplo, no sé, 2.000, tú vas a estar quizás en 3.000 o en 1.000. Siempre estamos un poquito más o un poquito menos de lo que ya fue familiar para nosotros. No hay mucha diferencia. Míralo en tu propia historia. Yo, por ejemplo, lo miraba al inicio y era como que de lo que estaba mi papá, yo avancé un poquito más y a veces caía un poquito y a veces subía y ahí estaba. Así. Mira tu propia historia. Mira tu vida, cómo en tu crecimiento, eso es lo que se avanza. Ahora mira tus generaciones. Mis abuelos estaban más abajo todavía que mi papá. Mi papá pudo escalar, llegó hasta acá. Y yo siento que con mis hermanos y todos estamos avanzando más todavía.
Y eso es lo que suele pasar generación tras generación. Vamos mejorando nosotros. ¿Por qué? Porque como padres les damos más herramientas a nuestros hijos para que ellos puedan seguir creciendo. Pero ¿qué pasa con esto? Que sigue siendo lento. Si realmente alguien aquí quiere tener libertad financiera, y yo sé que muchos lo quieren, ¿qué es la libertad financiera? Tener un ingreso y no tener que trabajar por ello. Yo, por ejemplo, todavía no lo tengo. Y estoy también trabajando para eso. Y estoy trabajando con el tema de los porcentajes y pagarme mi primero. Y no saben que a veces, por ejemplo, me pasa, como yo tengo ya un porcentaje bastante alto de que no toco, me pasa que ese mes no llegué. Porque ya me había puesto, no, primero me pago, separo. Y no llegué. Entonces me tengo que mover para poder llegar a ese número. Porque ya puse un porcentaje primero. Y bueno, sí, sí, algunos ya saben qué porcentaje tengo. Pero ese porcentaje es lo que hace que yo me mueva. Y ya sé que en lugar de estar como antes aquí, yo siento que he avanzado a ese punto. Pero es porque me puse ese objetivo. Y si quiero seguir, puedo seguir subiendo ese porcentaje, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante cuando te pones metas es, ¿realmente quieres vivir por el objetivo? ¿Realmente el objetivo es lo más importante? No, ¿verdad? Lo más importante es lo que tú vives en tu día a día. Por ejemplo, tú te puedes esforzar mucho en tu trabajo, pero al final del día, el día que fallezcas, pasa un año, 2 años en tu trabajo, pues van a decir qué buena persona y ya. Quienes te van a extrañar son tu familia, ¿no? A ellos les vas a hacer falta. Y aún así, cuando pasen años, tu propia familia quizás te extrañe más tu esposa, esposo o hijo, pero los primos, los tíos quizás ya no tanto, porque más impactabas directamente a tu familia, que son tus padres, hijos, sobrinos o hermanos, pero sobrinos no, hijos, hermanos, tu familia nuclear, la que fue antes o la que es ahora. Entonces, ¿de qué sirve enfocarte en ese objetivo gigante si no estás disfrutando de la hora? Y es una de las cosas más importantes cuando te vayas a poner metas. Todos el día de hoy han elegido 2 o 3 cosas que quieren. Ponte esa misma meta para diciembre, el 31, y cómo la vas a plantear. ¿Cómo la vas a plantear? O sea, y elígelo porque yo siempre les digo, chicos, que cuando vengan al taller, vengan con hambre de algo y que se vayan con una sola cosa, la que sea, pero una a aplicar. Una a aplicar, porque de nada sirve yo recibir información. Está demostrado que el 100% de la información que yo recibo, me puedo olvidar para mañana el 80%. Y ya me olvidé. Y entonces, ¿de qué sirve que me capacite tanto? Ah, ¿cómo hago para aprender? La otra vez les compartí el método DADA que les decía, pero lo más fácil, si lo hago en 3 pasos, es escucho, ¿no? Escucho la información. ¿Cómo hago para aprenderlo? Le enseño. Busco a alguien a quien yo pueda enseñar esta información. No hemos hecho muchos pasos ahorita. Hemos hecho primero la lista de sueños. Tu lista de sueños ahora selecciona los 2 o 3 más importantes. Siguiente, selecciona por qué son importantes, cuáles son esos valores que intentas cubrir con esta lista de sueños. Y ahora ponle un objetivo a corto plazo. Estoy trabajando diferente que como otras veces que les he hecho primero visionar a 10 años y todo lo demás. Y sí, es importante tener tu visión grande. Pero ¿qué pasa cuando todavía no puedo? Y me pasa, yo estuve en un multinivel también en algún momento y me acuerdo que los líderes decían, uno de los líderes que me inscribió en ese entonces, cuando tenía, o sea, 16 años, no más, 18 años, él ganaba como $5,000 al mes, aquí en el Perú, y me acuerdo que yo en ese entonces yo decía, yo quiero ganar ese monto. Pero sabes que en ese momento no me alcanzaba a la justa creo que para pagar la renta. Entonces, y me acuerdo algo muy fuerte que dijo ese líder. ¿Cómo les podemos hacer soñar a las personas con viajes al mundo y todo eso cuando a veces ni siquiera tienen para comer? Entonces, soluciona eso primero, que te dé esa tranquilidad, esa paz, y luego pasas a seguir visionando en grande, ¿no? Yo les he compartido a muchos de ustedes que una de las visiones que yo tengo particularmente es llegar a 50,000 personas. Pero así, como estamos con ustedes, de una u otra forma, guiar, llegar a aconsejar, como sea, a 50,000 personas. Entonces, esa es una de las cosas que yo tengo dentro de mí, pero no me mato por eso. Es decir, no desvivo mi vida solo por ese objetivo. No, porque tengo mi hija, tengo aquí mi familia, mis prioridades, y hago lo que yo quiero. Pero a la vez voy avanzando en ese objetivo grande que me pone. Entonces, plantéatelo tal cual. Ese objetivo grande que tú quieres, por ejemplo, la libertad financiera, que te puede tomar 3, 5, 8 años, el número que sea,
Ojo que la libertad financiera yo la he visto en grandes mentores que en media son 8 o 10 años, en media, ¿ok? Entonces, si tú vas en tu segundo o tercer año, paciencia, porque toma tiempo, ¿ok? Pero sí es posible si tienes esa paciencia de ser consistente todo este tiempo, ¿no? Tengo muchos mentores y lo que he visto es eso que se repite, ¿no? Es el número de 8, 9, 10, 11, hasta 12 años en algunos casos, pero es posible. ¿No? Alguien que lo logre en 4 años es alguien que ha desarrollado muchas habilidades, también es posible, pero no es algo tan común. Lo más normal, entre comillas, sería haberme preparado, tener muchas habilidades en las que yo pueda avanzar en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy al frente, alguien me decía la otra vez, yo ya estoy haciendo talleres hace más de un año, y alguien me decía que, Vania, yo he visto un taller que tú has hecho hace más de un año y ya te desenvolvías bien, y cómo me decías que eras tímida. Claro, yo ya sabía hablar, porque yo estuve en un multinivel a los 24 y a los 25 me subí a un escenario de 300 personas, donde sí, hice el ridículo, honestamente, porque me trabé, no hablé bien, me puse nerviosa y todo, pero ya he pasado ese proceso, he desarrollado ciertas habilidades. En la carrera, lo de marketing que estudié, me ayudaba porque lideraba equipos. Entonces, todo eso ha sido un camino de preparación para mí. ¿No? Que no es que yo estudié RTT, comencé a aplicarlo y ya inmediatamente comencé a aprender, no, he seguido aprendiendo mucho porque son muchos años los que yo llevo haciendo esto, sino que dedicándome al 100% como lo hago ahora, solo son estos últimos 3 años, ¿no? Desde la pandemia prácticamente. Entonces, y ahí es donde yo he sentido, lo que yo les decía, ese crecimiento que antes yo sentía aquí chiquito, sentido gigante, porque ya me dediqué al 100%. Y una cosita más acá, es cuando tú quieres hacer algo, acuérdate cómo arranca el avión. A mí me encanta este ejemplo porque realmente así es como funciona cualquier resultado grande que tú quieras tener. El avión para arrancar vuelo, lo que hace primero es prender todos los motores. Todos los motores. No encienden uno, dos, no, no lo va a levantar. Encienden todos los motores y el avión levanta vuelo. Cuando ya está arriba, apagan, solamente dejan dos. Y aplanea el avión. Y así funciona el emprendimiento, cualquier objetivo que tú te plantees para tu vida. Al inicio va a ser así. Entonces, ¿qué pasa si te pones 10 objetivos en este momento? En todos así, es posible que falles algunos. Por eso es que te digo que prioriza. Prioriza 2 o 3, cuáles son los más importantes para ti, eso que te llena a ti, y enfócate con eso, ¿no? Para mí siempre es más importante el tema de la familia. Tengo mis objetivos muy claros, pero mi familia es muy importante. Me muero mañana y será lindo que yo quiera impactar 50.000 personas, pero quien más me va a extrañar es mi hija. Entonces tengo que darle ese tiempo ahora a ella también, ¿no? Entonces les comparto eso porque quiero que ustedes también lo vean en su vida. Disfruta tu vida, ponte metas, objetivos, sueña en grande, pero disfruta tu vida, porque nadie sabe cuánto tiempo tenemos en el contrato aquí en la Tierra. Nadie sabe si vivimos hasta mañana, o es más, yo, por ejemplo, a mi hija a veces le digo, mi amor, no solamente puede ser que yo mañana ya no esté, puede ser que mañana tú ya no estés. ¿Realmente hubiera querido vivir estos últimos días así? ¿Sí o no? ¿No? Entonces es algo que nos ayuda bastante a nosotras a trabajar mucho la comunicación, porque aun cuando es una niña ya de 11 años, tiene muy claras sus ideas, sus opiniones, y yo le dejo hablar, entonces podemos entrar en desacuerdo a veces. Y así como yo con mi niña, yo estoy segura que ustedes con su familia, esposo, hijos, con todos pueden entrar en desacuerdo. Pero acuérdate de esto, ¿qué pasaría si mañana él ya no está o ella no está? ¿Me hubiera gustado actuar como actué? ¿O hubiera podido hacer algo diferente? ¿No? Y los límites también son importantes, ¿no? Yo puedo amar a mi hija, pero igual le pongo sus límites, porque sé que eso es importante para su vida, por más que se moleste conmigo, ¿no? Entonces, eso es importante, ya les estaba compartiendo ahorita pasos para sus propios objetivos, que se pongan la meta de 60 días, y como les decía hace un momento, una de las formas en las que yo suelo hacer es 30% más de lo que ya estoy logrando, pero puedo triplicar el objetivo con el ejemplo que les di, ¿no? Es decir, si yo estoy en ventas, digo, ok, voy a ganar 3.000, voy a vender, perdón, 3.000 soles, no obstante, mi mínimo es 1.300. Y honestamente, cuando yo me enfoco así, siempre paso el 50% de la meta que me pongo. Y me ha pasado a veces llegar hasta el 150% de la meta que me pongo, ¿no? Sea la meta que sea. Entonces, es importante que siempre expandas tu mente y veas más posibilidades. Hace un par de meses yo les compartí algunos como en una semana, o ni siquiera una semana, fueron en 2 o 3 días, logré vender lo que yo solía vender en un mes en 2 o 3 días. Entonces, sí se puede, pero yo estuve ahí abriendo mi mente todos los días, ok, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Y cuando lo hice de esa forma, llegué a ese resultado. Entonces tú también puedes hacerlo. Busca, abre tu mente, expande tu contexto, porque sí es cierto que hay mucha gente ganando dinero. ¿Cómo puedes hacerlo tú?
con las habilidades que tienes, con los conocimientos que tienes, con los contactos que tienes, con todo lo que ya has aprendido en tu vida. Porque todos somos seres únicos, todos tenemos algo que puede ayudar a alguien, todos.